y ahora sí, ya mismo. La conocimos en los Puentes de Agua, el cuarto festival de Puentes de Agua ahí en Famatina, y tiene muchísimas cosas para contarnos. Ella es Ketty Perea, es integrante de la asamblea de Fiambalá. Fiambalá despierta en Catamarca. Y si hay algo que tenemos que hacer en estos tiempos es despertarnos urgente. Hola Ketty, ¿cómo estás? Hola, Willy, buenas tardes. Bien, bien, acá, gracias. ¿Vos? Bien, bien, gracias. Y bueno, hace tan poquito estábamos caminando juntos por ahí, por Famatina, y hoy estamos tan pero tan lejos, pero en realidad muy cerca por esos abrazos que nos dimos el fin de semana pasado. Así es, hace justo una semana, ¿no? Ah, Porque el sábado pasado estábamos llegando a Famatina. estábamos ahí llegando, caminando por un lugar hermoso, Sí, bueno, como hermoso. tantos paisajes que tienen ustedes allá en Catamarca. Así es, todo nuestro NOA es hermoso. Bueno, Ketty, contanos un poquitito porque nosotros nos conocimos y bueno, muchísimas, pero muchísimas cosas que vienen sucediendo desde hace tanto tiempo en Catamarca y en lucha constante. Y así es. Lamentablemente sí, muchas cosas que no son tan buenas para nosotros que vivimos en estos pueblos tranquilos, digamos, ¿no? Con mucha paz, con mucha, donde nos conocemos todos, mucha tranquilidad, como te decía. Y bueno, eso fue hasta el año 2016 en que llegó un proyecto de litio junto a una empresa canadiense, Neolithium, acompañada por la empresa LIEX, que es argentina, que se creó ese mismo año en Mendoza. Y bueno, sin información previa, sin ningún acceso a la información, nada, sin ninguna participación del pueblo, ese proyecto llegó y se instaló en nuestra cordillera, ¿no? Que estamos, nuestro pueblo es el primer pueblo más cercano a la cordillera. Bueno, minería de litio era todo nuevo para todos, entonces, ante los rumores que se comenzaron a circular en el pueblo, es que un grupo de vecinos, fueron convocándose, agrupándose, reuniéndose para buscar información y saber de qué se trataba. Pero bueno, los organismos oficiales en ese momento no nos dieron ninguna información, o sea, todo fue muy este, manejado por parte del gobierno, tanto provincial como municipal, y bueno, con el aval de ellos, el ingreso de estas empresas a nuestro territorio. Em, en ese momento se habían convocado a la empresa junto al municipio y de minería de la provincia a una charla informativa, pero no fue abierta, digamos, a todo el pueblo porque fue con invitaciones especiales a la gente, a los rectores o directores de algunas instituciones, como así también a los comerciantes que supuestamente iban a ser los proveedores de esta empresa minera que estaba llegando. Y con el tiempo, en lo que nosotros buscábamos información, eh, enviamos una nota a la Secretaría de Minería, que era en ese momento, que hoy es Ministerio, y nos damos con la sorpresa cuando nos responden, que de todos los organismos oficiales fue el único que nos respondió una información no muy extensa, pero algo nos respondieron, ¿no? Em, y nos damos con la sorpresa que esa acta que se había labrado en una hoja de máquina así cualquiera a mano, se la había hecho pasar como audiencia pública por ese proyecto. Bueno, lo cual denunciamos por medios, por redes, de que no había sido así.
Bueno, esta empresa tiene su etapa de exploración hasta el año 2021, fines del 2021, que ahí se convoca a una supuesta audiencia pública para la aprobación de esta etapa, ¿no? Pero en esta audiencia, digamos, si no te inscribías, no podías participar. Tenías que inscribirte con un mes de anticipación. Bueno, proveer ahí distintos datos, hasta en un ítem te preguntaban si ibas a hablar en ese momento, sobre qué tema, tu nivel de educación y muchas cosas más. Pero cuando llegó el día ese de la audiencia, solamente pudieron expresar algunas personas que según los organizadores dijeron que habían sido sorteados y bueno, casualmente fueron favorecidos quienes hablaron a favor del proyecto de minería de litio, ¿no? Bueno, en el caso nuestro de la asamblea y de otras organizaciones que había, no pudimos expresarnos en ese momento porque no tuvimos oportunidad. Por eso siempre decimos que esa no fue una audiencia pública, porque estuvo muy manipulada de parte de la empresa especialmente, que fue quien dirigió la mayor parte de esa audiencia, y la gente de gobierno que no, que a todo asentía como que estaba bien, como que no había nada, no iba a haber ningún impacto en el sitio, en la cordillera donde se encuentra el proyecto, que casualmente está instalado en el subsitio Ramsar Sur. Es un sitio, es un humedal protegido internacionalmente por el convenio Ramsar, pero bueno, según nuestras autoridades de minería de la provincia, como no es explícito que lo prohíba este convenio, que prohíba la minería en el sitio, entonces por lo tanto ellos consideran de que está permitido. Que bueno, es así que en diciembre de 2021 aprueban la etapa de exploración y en el 2022 comienzan con la etapa de explotación, pero ahí no bien pasada esta audiencia donde se aprueba la etapa de exploración, la empresa Neolithium de Canadá vende el proyecto a la empresa china Zijin y comienzan casi de inmediato con la construcción de la planta industrial para el procesamiento de litio acá pegado a nuestro pueblo. Nosotros tenemos la ruta 60 que va hacia el Paso San Francisco, que nos une con Chile, y bien salimos como yéndonos hacia Chile, digamos, o hacia nuestra cordillera. La planta está ahí nomás, o sea, es más, hay casas cercanas, hay viñedos cercanos a esta planta. Y bueno, o sea, nuestras autoridades no informaron y también lo permitieron. Es más, para la construcción de esa planta se expropiaron más de 600 hectáreas de tierra que en ese momento supuestamente no tenía dueño, y de las cuales, de esas demás 600 hectáreas, le dieron más de la mitad para la empresa china para la construcción de la planta. Bueno, tales ahí levantaron ya galpones, toda la estructura que ellos, infraestructura que ellos necesitan. Construyeron también ya las piletas, que son enormes, para terminar el procesamiento de litio, ya porque una parte se hace en la cordillera, en el proyecto Tres Quebradas, lo que está instalado en el salar Tres Quebradas, y la otra etapa se culmina acá en el pueblo.
aunque todavía no está totalmente terminada las construcciones, pero sí ya tiene un gran avance. Igual todo ese proceso se realiza acá. Y, o sea, sabemos que más allá que en el comienzo los eslogan de la empresa era que minería de litio no es minería de agua, a medida que nos fuimos informando con distintos profesionales, sabemos que no es así, que se utiliza muchos litros de agua, miles y miles de litros de agua, porque más allá que el agua que bombean en el salar, pueden decir de que es salmuera, lo cual trataban en esta audiencia de decirnos que la salmuera no contiene agua, lo cual sabemos que no es así. Y bueno, para finalizar el procesamiento y todo eso también se utiliza agua dulce. Sí. No, no, ¿Querés? te escuchaba recién y recordaba una de las charlas que hemos tenido con Natalia Morales hace mucho tiempo, después hemos tenido también con Evelyn Vallejos, cuando nos hablaban sobre la extracción de litio y bueno, más precisamente Evelyn Vallejos cuando nos hablaba de Catamarca. Y me acuerdo que en algún momento cuando estuvo en auge la ley de humedales, eso que se Sí, propiciaba, que nunca se aprobó. claro, vos sabés que Ujú. recuerdo una nota que mientras te escuchaba atentamente, preferí escucharte y no seguir buscando, pero había una nota donde representantes de nuestro gobierno en aquel momento, estamos hablando de hace más de un año, 2 años, habían ido justamente a aclarar que de salir la ley de humedales, los salares andinos iban a quedar por fuera de esa ley de humedales. Claro, sí, sí, Entonces yo sí, te no los escuchaba. habían incluido. Claro, yo te escuchaba y recuerdo todo esa convulsión que hubo, todo ese despelote que se armó con el reclamo de les docentes, con los pueblos originarios. Recuerdo siempre, y lo traemos cada programa, cada sábado en Ecológicamente al tercer Malón de La Paz. eh, Sí. Recuerdo que nos venían avisando qué es esto de la explotación, el extractivismo del litio, para qué se utiliza el litio también es fundamental. Y esto del agua, de decir, no, mirá que no utilizamos agua, no vamos a terminar con el agua. Y bueno, bien, en Catamarca tenemos entendido que hasta se ha secado una vega por el extractivismo, con lo cual todo lo que se dice que se va a hacer y todo lo beneficioso que se dice que va a ser termina realmente desmentido absolutamente cuando uno ve los hechos y ve lo que ha pasado desde hace 30 años hasta ahora. Así es, en el departamento vecino que pertenece también a la provincia de Catamarca, Antofagasta de la Sierra, ellos tienen hace casi 30 años de minería de litio. Es uno de los pueblos más pobres. Catamarca de por sí, que con la minera lumbrera que estuvo casi 30 años también, o sea, Catamarca está dentro de las provincias más pobres en la República Argentina, o sea, entonces no creemos en las promesas de progreso, de desarrollo para nuestro pueblo con la minería, porque yo creo que en ningún lugar del mundo hay algún pueblo, ciudad, que diga que haya progresado con la minería, porque siempre hay impactos, o sea, toda actividad del hombre produce su impacto, pero de manera especial la minería porque utiliza mucha agua y también energía eléctrica, combustible. Entonces nos presentan al litio como la salvación, al litio este, como promesa para el cambio de energías, ¿no? Para esta transición energética, para esta energía verde que nos hablan,
pero bueno, quizás pueda ser para algunos lugares en el mundo, para las grandes potencias, donde pueden comprarse un auto eléctrico, o porque es en lo que más se utiliza, ¿no? Después, bueno, también se dice que se utiliza para las armas, ¿no? Las armas de guerra, un porcentaje mínimo para la medicina, em, para lo que es un teléfono, una computadora, o sea, es mínimo. Y las reservas que hay en el mundo no alcanzan para cubrir todas las necesidades para esta reconversión de, los combustibles fósiles a energía con todo con litio. Sabemos que no alcanza, o sea, no lo digo yo, sino lo dicen los profesionales. Hay una organización que es a nivel, no recuerdo si del continente o a nivel mundial, que es la que realizó y da los porcentajes, realizó una investigación y da los porcentajes, ¿no? Entonces, de todas las reservas de litios que tenemos y que la mayor parte está en el denominado triángulo de litio, no alcanzan para esa reconversión energética que plantean, que prometen. Entonces, o sea, aquellas personas que tienen la posibilidad de comprarse un auto eléctrico y que creen que están ayudando al planeta con este cambio climático que ya es muy evidente en todos los lugares, pero no sé si tienen idea de lo que las empresas destruyen los territorios desde donde se extrae el mineral, desde donde se extrae el litio, para que ellos puedan seguir con su vida de confort. Cuando nadie habla de bajar el consumo, al contrario, todos quieren seguir eh, consumiendo a gran escala y sin importar desde dónde provienen esos, los minerales, los metales y todo lo que se necesita para que puedan seguir con su vida de confort. Pero bueno, así estamos, ¿no? Nosotros que estamos en zona de Puna, en el caso de Antofagasta de la Sierra, y nosotros pre-Puna, sabemos que son ecosistemas muy frágiles en cuanto a hidrología, ¿no? Que tenemos escasa agua, que nuestras aguas nacen en la cordillera. Y si, por ejemplo, en la zona donde se encuentra el proyecto Tres Quebradas, también, además del salar, se encuentran las lagunas altoandinas que son bellísimas. Si vos buscas Balcón del Pisis o cualquiera googlea Balcón del Pisis, van a observar los paisajes hermosos que hay en la zona. Pero bueno, sabemos que llegan, muchos tienen la suerte de llegar y poder observarlo, poder realizar la excursión al Balcón del Pisis o a la zona de los 6000, la ruta de los 6000, donde se quedan maravillados por los paisajes que tenemos. Pero bueno, sabemos que la minería con el turismo no son compatibles, pero muchos especulaban con el tema de la minería, pero se van dando cuenta de esto, de que el turismo con la minería no son compatibles y que no nos dejan beneficios. O sea, actualmente es muy poca la gente de nuestro pueblo que sigue trabajando en la empresa y la mayoría de los trabajadores son de origen chino, que llegaron en el 2022 y bueno, cada vez creo que han ingresado más y tienen su propio barrio, que es un complejo de cabañas que alquilaron y ampliaron
donde tienen su propio pozo de agua, al igual que en la planta de procesamiento que te comentaba, tienen como 4 o 5 pozos de agua. Fiambala tiene lo que es agua potable, todos de pozos, de napas de agua subterránea. Entonces, al comienzo nos decían, no vamos a tocar el agua de Fiambala porque vamos a tener nuestros propios pozos, pero sabemos que las napas de agua son las mismas. Entonces, si se extrae en gran cantidad más de la que usábamos en el pueblo, las napas de agua van bajando. Y entonces, si ya falta el agua en algunos barrios, imagínate con el tiempo cuando ya la planta comienza a funcionar, a producir ya a mayor escala. Sabes que en una nota de la agencia de noticias Tierra Viva, allá de por mayo Sí. del 2023, hay una foto que es contundente porque es un cartel de sillín que dice tratar el Ah, ambiente sí, como la vida. sí, Es, eh, es como tremendo cada vez que uno escucha los mensajes que se dan, propicios y muy promisorios con respecto a todo tipo de actividad extractivista, y lo que después sucede contado por las personas que viven en los territorios. Es totalmente contrapuesto y cuando uno ve cómo quedan los territorios, y yo vuelvo a citar en esta oportunidad el documental de Bernardo Blanco, Ham, Historia del agua en Mendoza, ah, sí, cuando comienza te muestra qué es lo que pasa con los territorios. Y cuando te dicen, bueno, mira que esto va a ser muy verde, esto va a ser un progreso absoluto para el pueblo, para la nación, para toda la región, esto va a ser, esto es desarrollo puro. Vos decís, bueno, pero toda la destrucción que hay en el camino no justifica ningún futuro verde, ni promisorio, ni muy desarrollista que digamos. Ahora bien, tampoco es ese futuro, porque vos nos lo contás, nos lo contó en muchas oportunidades también Evelyn Vallejos, como te decía recién, Natalia Morales, gente que ya conoce qué es el extractivismo, de qué se trata y qué es lo que deja, como por ejemplo el extractivismo en cuanto a los desmontes en Chaco, que hay más del 50% de indigencia, con lo cual nada que tenga que ver con esos mensajes de un futuro súper, pero súper promisorio, está reflejado en las actualidades de los pueblos. así es, porque es como que tanto para quienes nos gobiernan como para las empresas, digamos, quienes vivimos en estos lugares, somos pueblos sacrificables, como que no tenemos un valor, ¿no? Monetariamente, porque para ellos todo lo miden con dinero. Entonces, no importa la vida de nosotros, ni de todos los seres vivos, ¿no? Porque no somos solo los humanos. Tenemos flora, tenemos fauna, y nada de eso se respeta, o sea, no se respetan en sí las leyes en general, porque si el proyecto está instalado en un sitio Ramsar, protegido internacionalmente por por la importancia que tienen los humedales, no se respeta la Constitución, que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. No se respeta la participación ciudadana, el acceso a la información. Entonces, o sea, es como que no fuéramos ciudadanos argentinos que tenemos esos derechos. Se pasa por encima de todo, se violan todas las leyes, pero para nuestros gobernantes está todo bien, porque lo que importa es el dinero. Pero ese dinero, esos millones y millones que anuncian a veces de un proyecto que va a tener tantos millones de dólares, de pesos, lo que fuere, eso al pueblo no le llega. Las escuelas, los hospitales, siempre han sido mantenidos, en el caso de las escuelas, por beneficios que realizan los docentes con los padres.
El hospital lo mismo, en un tiempo funcionaba una comisión cooperadora y así. O sea, igual en nuestra provincia, nuestro gobernador, que es empresario, es el principal promotor de la minería, que viaja continuamente a distintos lugares del mundo para ofrecer lo que ellos llaman recursos naturales, que nosotros le llamamos bienes comunes, porque sentimos que nos pertenecen a todos, especialmente lo que es el agua, el suelo, el aire. Pero bueno, para ellos lo hacen todo en nombre del progreso del pueblo, y eso al pueblo no llega. O sea que no, ese mensaje para nosotros no es real, no es verdadero. En cuanto a lo que vos hablabas de los carteles, no sé si viste que hay unos carteles que están en el ingreso a la planta de procesamiento, y tengo entendido que más adentro también, y en otros lugares, que están escritos tanto en chino como en español. O sea, que hay una invasión también cultural. En un momento, el año pasado, anteaño pasado, la empresa había realizado un convenio con el Instituto de Estudios Superiores para que se dictara el idioma chino los días sábados en el instituto. Y también para que los estudiantes de las carreras de tecnicaturas que se comenzaron a abrir a medida que este proyecto llegó, todas relacionadas con la minería, pudieran hacer pasantías y utilizar sus laboratorios. Pero tengo entendido por una alumna de una de las carreras que me decía que nada de eso se cumplió, porque ella me dice, esos chinos no cumplieron con nada. Y bueno, este curso también para que aprendieran chino, tengo entendido que tampoco prosperó. Pero hay muchas cosas que van ellos instalando de su cultura, que festejan su año nuevo chino, que en un momento, en un tiempo se comentaba que cuando ingresaban a la jornada laboral, ponían su himno, hasta no sé si izaban su bandera, pero, o sea, una invasión total. Pero bueno, todo esto lo permiten nuestros gobiernos, que, bueno, quienes hacen los negociados son quienes más se benefician, ¿no? Sí, siempre es importante resaltar que nosotros somos un país que recibimos con los brazos abiertos a cualquier extranjero, extranjera. Ahora, lo que vos mencionás es muy claro, porque tiene que ver con esto que también narrabas vos mientras estabas contándonos qué sucede por allá. Esto de los desplazamientos, los despojos, de la gente que vive en esos territorios y que no se generan puestos de trabajo para personas que viven ahí. No hay beneficios. Vos hablabas recién de la escuela. Bueno, la educación es muy importante, la salud es muy importante. Está muy claro que esto es un sector, y ya lo hemos escuchado en algunas oportunidades, en otras oportunidades, cuando nos contaban de estos barcos que venían para la exploración marítima. Bueno, bien, vienen con mano de obra ya especializada, con lo cual tampoco se generan esos puestos de trabajo que dicen que van a generar cuando se instalan este tipo de actividades. O sea, es un punto más para tener en cuenta, no es una negación, no es un no porque se le canta a la gente de los lugares, sino que hay destrucción, hay despojo, hay desplazamiento, hay pobreza, y se genera mucha pobreza en los lugares, y es fundamental también ser conscientes que estas actividades, los países que tienen estas empresas que van a desarrollarlas, las desarrollan en otros lugares. Entonces los territorios de sacrificio son en otros lugares. Este triángulo del que se habla es Bolivia, Chile, Argentina. No es en sus países.
no buscan materiales en sus países, no destruyen sus países. Que no estaría bien tampoco, pero digo, tener un panorama muy completo es importante, es esto, es escuchar a cada uno de ustedes que nos habla desde el territorio. Claro, así es. Es como que seguimos como en el tiempo del descubrimiento de América, ¿no? Cuando se llevaron todo y mataron a los dueños de la tierra, nuestros aborígenes, y bueno, los despojaron de todos y ahora seguimos casi igual, porque, por ejemplo, lo que es en el departamento Antofagasta de la Sierra, en uno de los proyectos hay una familia donde lo fueron desplazando de su territorio. Era una familia que criaba animales, ¿no? Tales como llamas, ovejas, y bueno, y producía también algunas verduras y eso. Y fueron corriendo, digamos, el alambrado y los fueron sacando sin darle oportunidad a nada. Y bueno, esta vega que vos decías, este río y esta vega del Trapiche que secaron ahí por la, la minería de litio, eh, quedó así como si estuviese quemada y que era este sitio donde sus animales iban a pastar. Entonces es como que cada vez los van encerrando, digamos, y van terminando también con su actividad agroganadera. Y la gente va quedando cada vez más pobres, como vos decías, con menos oportunidades de nada. En todos lados es como que buscan matar las economías regionales. Acá, por ejemplo, lo que más se produce es la uva en Fiambalá. Uva para consumo fresco, para pasa, para vino, pero cada vez van quedando menos viñedos porque falta el agua y bueno, por ahí el Estado es como que no realiza infraestructura en cuanto a esto para mejorar el riego, pero cuando ocurren por ahí, por ejemplo, las crecidas, que rompió algo, una parte del canal, y después aparece la empresa como que, bueno, sí, con una máquina de la empresa hicimos tal trabajo y aparecen como salvadores. Eso es como de manual en todos los lugares, ¿no? Que el Estado abandona, digamos, nos deja el abandono y para que, bueno, después la empresa minera aparezca como la salvadora, como quien trae la solución a lo que el pueblo necesita. Pero bueno, sabemos que eso no es beneficio para nosotros, sino es porque a ellos también les conviene. Bueno, Ketty, te agradecemos un montón. Importante tener un panorama de qué es lo que pasa ahí en Fiambalá y por qué ese nombre, ¿no? Fiambalá despierta, como tenemos que estar todos, todas, todes. Ya lo escuchamos muchísimo el fin de semana pasado allá en el Famatina y me parece que es importantísimo repetirlo una y otra vez para que se nos grabe, para que nos despertemos si todavía estamos medio medio y ni hablar de aquellas personas que todavía están muy dormidas. Así que te invitamos a comunicarnos en otra oportunidad. El aire de Radio Parque Vida ecológicamente está a tu disposición y a disposición de todo Fiembala. Bueno, te agradezco esta oportunidad de poder llevar nuestra voz y, bueno, contar cuál es la realidad de nuestro territorio. Así que bueno, agradecido a vos, a Marcela, por este contacto, a tu programa, a tu radio. Y bueno, sí, esperamos seguir en contacto, porque bueno, el proyecto del que te conté es el más avanzado, el que está en etapa de explotación, pero han llegado lamentablemente otros proyectos. Hace muy poco una empresa de la India que también se está instalando en nuestra cordillera, bueno,
vienen de todas las nacionalidades. Sé que también hace poco estuvo el embajador de China, también hay otras empresas de Australia, Japón, bueno, todos que andan merodeando con el interés en nuestro litio y bueno, otros minerales que lamentablemente tenemos mucho para la codicia de tantos, ¿no? Vamos entonces a- a comunicarnos y bueno, y esperamos esas nuevas charlas para seguir intensificando esta investigación de cuáles son los otros proyectos que están ahí en camino. Bueno, gracias. Muchis- Gracias, que sigas bien y un abrazo. un abrazo muy grande, Ketty. Te mandamos un abrazo muy, pero muy grande para vos y para toda la comunidad. Gracias. Hablamos recién con Ketty Perea, ella es integrante de la asamblea Fiambalá Despierta en Catamarca. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida FM 105.9. Seguimos en Ecológicamente, apuradísimos porque tenemos mucho, mucho para contarte, tenemos muchísimas cosas de las cuales, si no lo sabías, hoy te vas a enterar, pero insistimos con algo que es muy importante y que cada sábado te decimos. No todo lo que escuchás, no todo lo que te dicen, no todo lo que lees es cierto. Investiga. Tómate tu tiempito para investigar, para saber qué es lo que pasa en nuestro territorio, este territorio que tenemos que cuidar para generaciones futuras. Bueno, ya tenemos en comunicación, acá me avisan Lucas en la operación y la productora, a Carolina Caliba, también tuvimos el placer de conocerla personalmente el fin de semana pasado en el cuarto Festival de Puentes de Agua, allá en Famatina, en La Rioja. Ella es de la Asamblea Hachal No Se Toca. Vaya si también tiene una historia de lucha. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo está andás? toda la audiencia por ahí? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, vos también. Recién hablábamos con Ketty Perea de Fiambalá y bueno, y ustedes saben muchísimo de esto de estar luchando allá en Hachal, realmente. Bueno, sí, nosotros tenemos ya una larga lucha, em, mucha resistencia por aquí, defendiendo el territorio y básicamente nuestra única fuente de agua que nos queda, que es un acuífero en la zona noreste de Hachal, del departamento, este, que se llama Huachi o acuífero Pampa del Chañar. Eh, Están tratando permanentemente de entrar a nuestro territorio y con una explotación de uranio y de torio, pero bueno, nuestra defensa es importante y nuestra exigencia a los gobernantes de turno es el cuidado de esa única fuente de agua. Así que bueno, nos plantamos frente al Consejo Deliberante para exigirles una ordenanza municipal que proteja ese acuífero en una inmediación importante, ya que la intención, como te digo, es seguir explotando y contaminando nuestra agua. Y nosotros es la única que nos queda. Ya nos contaminaron el río Hachal y se sigue, pero parece que, bueno, están empecinados en hacernos desaparecer. Pero si ellos están empecinados en eso, nosotros estamos empecinados en defender nuestro territorio. Es muy fuerte cuando te escuchaba y te escuchábamos acá en el estudio, imagino que a quienes están del otro lado también, nuestra única fuente de agua es tomar conciencia de esas cosas, que con el agua no se juega, que ya nos vienen advirtiendo desde muchísimos lugares de nuestro país y que todas estas actividades extractivistas ponen en peligro, ya en algunos casos han secado, como hemos charlado hace minutitos, justamente con nuestra hermana de Fiambalá, una vega allá en Catamarca, o sea, ya el peligro es inminente y cuando decimos que tenemos problemas con el agua y ustedes nos dicen es nuestra única fuente de agua y ustedes ya tuvieron una situación con la contaminación por parte de la Barrick,
que fue histórica, que fue un caso histórico, y me parece que, no sé, ¿viste cuando decís, bueno, cuál es la reflexión? No entiendo en qué parte no se entiende, ¿viste? Ya como si estuviéramos charlando en un café. Digo, no entiendo qué parte no se entiende, pero bueno, sí se entiende que hay negocios, que hay compromisos, que hay complicidades y todo eso hace que se siga para adelante más allá de las consecuencias que ustedes vienen advirtiendo. Sí, exactamente. Acá a las claras está que los intereses económicos están por encima de los derechos fundamentales nuestros, como es el agua para la vida humana. Y bueno, la verdad que cuesta pensar que sean tan perversos, porque somos aproximadamente 25.000 habitantes que vivimos en el departamento de Hachal y que nos están acorralando para depender económicamente de la minería, donde se benefician muy poquitos, porque si ponemos en la balanza cuántos trabajadores tiene Barrick y las empresas subcontratistas no llegan a 100, a costa de la existencia de un pueblo, la existencia de nuestros animales, de nuestras plantas. Nosotros hemos vivido siempre de la agricultura. eh, y bueno, a ver, acá está en juego el alimento, el alimento diario, que es el agua, eh, nuestras cosechas por sobre el oro, o sea, no se entiende, o sobre un metal. Es muy vil lo que están haciendo. Entonces, lamentablemente, solamente una mente perversa puede seguir con este modelo extractivista. Sí, realmente no se entiende y yo tomaba nota de esto que nos mencionabas, 25.000 habitantes y más o menos 100 empleados que pueda llegar a tener la Barrick en la zona. Hablábamos, insisto, con nuestra hermana desde Fiambalá, con Ketty Perea, y bueno, y ella nos decía exactamente lo mismo. La minera china, Sijin, que vino también con gente, con operarios desde su país de origen, y venimos escuchando todo el tiempo que eso que en algún momento sonaba junto con el progreso, con el desarrollo, con la generación de puestos. Estoy muy reiterativo, pido perdón a quienes nos escuchan. Vos por ahí, Carolina, me estás escuchando recién ahora, no escuchaste la charla anterior, pero es Sí. fundamental ser reiterativo. Lamentablemente es necesario, porque todo eso que nos dicen que va a pasar no pasa, y sí, lo que pasa es que se profundiza el malestar, se profundiza la indigencia, la pobreza en cada una de las regiones donde hay este tipo de actividades. Totalmente, y el modelo que vas a ser reiterativo porque el modelo se va dando en distintos puntos de los pueblos que están cerca de la cordillera. O sea, Salta, vas a ver que también va a reproducirse ese mismo modelo de beneficiarse muy poquitos a costa del sacrificio de toda una comunidad. Va a pasar en Jujuy, en Catamarca, está pasando, Mendoza, Santa Cruz, La Rioja. Entonces, a ver, ese es el modelo que tienen. Y el discurso es pleno empleo, desarrollo sustentable, conquistar a las comunidades con migajas, con espejitos de colores. O sea, esto viene desde la conquista y siguen haciéndolo. Sí, sí, bueno, recién mencionando esto que vos decís, un cartel, y también voy a ser reiterativo, un cartel de la minera Sillín, decir, tratar al ambiente como a la vida, estos mensajes que son realmente
Bueno, los calificativos podemos dejarlo en nuestra imaginación, en la imaginación de cada uno, cada una, pero a veces no alcanzan los calificativos para decir cómo puede ser que en una página cuando yo entro a monitorear, a ver, a informar, a investigar, digan y utilicen todo el tiempo sustentabilidad, esto es verde, es para un futuro más verde, no vamos a contaminar, no vamos a utilizar toda el agua, no contaminamos el agua, esto es sustentable y bueno, y todo lo que se ve lamentablemente en los territorios justamente no dan absolutamente fe de nada de lo que prometen. Exactamente, las empresas se manejan, digamos, con estos discursos, los instalan dentro de los diferentes territorios y lo más trágico en esto es el papel que juegan los gobernantes, porque los diputados de hace poquito, el 26 de marzo del 2025, se reunió la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, encabezado por el ministro Gualberto Allende, funcionario de nuestro territorio de San Juan, convocó para seguir tratando de destruir nuestras montañas, nuestros glaciares, secando nuestros ríos, porque convocó a todos los ministros de minería de las diferentes provincias que acabo de nombrar. Entonces, seguimos con, para ellos no hay grieta, seguimos con un mismo modelo de muerte, de enfermedad. Sí, sí, es muy importante esto que acabas de decir, de no hay grieta. Es muy importante. También tenemos que ser conscientes de eso y que en las luchas, a pesar de ser una gran biodiversidad, el otro día me quedó muy en el corazón allá en Famatina algo que decía Maga. No sé si recordás cuando dijo, somos una biodiversidad y somos complementarios. eh, y a pesar de nuestras diferencias, tenemos que ir juntos, juntas en el mismo camino. Y vos, esto que mencionaste recién, de no hay grieta dentro de las gobernaciones, dentro de los ministerios de minería, dentro de las empresas, lo hemos escuchado muchas veces en reflexiones de Guillermo Folguera, a quien admiramos todo el tiempo y seguimos todo el tiempo porque una vez nos dijo, ellos no tienen grietas, ellos tienen un objetivo y lo cumplen, no importa, comparten intereses o separan sus intereses, pero el objetivo lo van a cumplir. Entonces me parece que es muy, muy importante esto que acabas de mencionar para ser conscientes de eso y saber a qué uno se enfrenta, a qué se enfrentan los territorios, a qué se enfrentan las personas que están en esos territorios. Sí, nosotros hace rato que venimos con una galería de verdugos que han pasado desde el primer derrame del 2015 a la actualidad distintos gobernantes que todos han repetido el mismo modelo y hemos sentido el abandono de persona en los diferentes em, derrames que ha producido la empresa. Entonces, y cuidándole la espalda inclusive a la empresa, negando ellos y la empresa saliendo a decir que sí habían cometido el derrame. Entonces, es de no creer, pero, pero a ver, a nosotros ya tenemos, digamos, ampliamente reconocidos cuáles son los mecanismos que tienen para venir a destruirnos. Y venden un discurso en campañas políticas y después terminan haciendo lo mismo que hizo el gobierno anterior. Entonces, nosotros ya estamos curados de espanto, como decimos por aquí. Sí, y en cuanto al consenso social,
porque eso también lo escuchamos siempre en los territorios, que no hay consenso social, no hay licencia social. Allá, ¿cómo están, Carolina? Porque ustedes, vos recién mencionabas, desde el 2015 vienen luchando. Ya estamos hablando de 10 años desde aquel episodio del derrame por parte de la Barrick. Bueno, te podría decir que en nuestro departamento nunca quisieron que tuviésemos una consulta popular. La bajaron los diferentes consejos deliberantes a los proyectos, pero no quieren escuchar al pueblo. Y bueno, acá en Hachal no hay licencia social para la megaminería. Lamentablemente nosotros somos un departamento río abajo porque la minera Veladero se encuentra en el departamento de Iglesia. Nos cuesta a nosotros ir a defender en nuestra cordillera, ya que hay un intermediario ahí que son nuestros hermanos del departamento de Iglesia. Pero en Hachal no hay licencia social y están pasando contra la decisión de nosotros como departamento. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando amenazan a nuestro acuífero de venir a extraer o perforar para ver las condiciones, la gente de Hachal se para y se niega a dejar, por supuesto, el único acuífero que tenemos. Bien, bien, importantísimo esto para que sea aún más contundente. Bueno, Carolina, te agradecemos un montón e insistimos con lo de siempre, con decirte que las puertas y el aire de Parque Vida y de Ecológicamente están a disposición. Les agradezco inmensamente, también fue para mí un placer conocerlos y saber que hay personas que son la voz de los que muchas veces es negada nuestra voz. Entonces, ustedes siembran una semilla muy importante que es difundir nuestras luchas, nuestras resistencias. Así que siempre los llevamos en nuestro corazón e inmensamente agradecidos. Muchísimas gracias por tus palabras y bueno, para nosotros es fundamental. Lo dijimos el fin de semana pasado con Marcela. Ustedes están en los territorios. Como nosotros no vamos a, aunque sea hacer esto, de visibilizar, de darle voz a quienes son silenciados, silenciadas. Bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, Carolina. Hablábamos recién con Carolina Caliba. Ella es de la Asamblea Hachal No Se Toca. Y Marcela, bueno, fuertísimo, pero las luchas tienen todas las cosas en común, absolutamente todas las cosas en común. Y esto que pasó el fin de semana pasado en Famatina, bueno, lo escuchamos recién en Fiambalá con nuestra amiga Ketty, con nuestra hermana Ketty, lo escuchamos ahora con Carolina en Hachal y sigue sucediendo en todo nuestro territorio. Por eso te invitamos a vos a que te despiertes, a que investigues, a que no te quedes esperando que te digan cuál es la verdad, porque fíjate cuál es nuestro presente, imagínate cuál puede ser nuestro futuro si seguimos sentados, sentadas, muy cómodos, cómodas, esperando que nos digan qué es cierto y qué no es cierto. Y seguimos en Ecológicamente. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059, 49 12 1059. Nuestro Instagram y nuestro canal de YouTube tienen el mismo nombre, se llama @ecológicamente_ok. Y podés escuchar Radio Parque Vida a través de la página www.parquevida.com, descargarte la aplicación TuneIn o cualquier aplicación que puedas escuchar las FM. Bueno, y seguimos con comunicaciones, Marcela. Sí. Y ahora tenemos un placer enorme porque fue uno de los anfitriones, una de las personas que nos abrazó, nos esperó con los brazos abiertos y nos contó una historia que por lo menos a mí, dentro de una historia muy grande, diferentes historias,
muy conmovedoras, llenas de amor, de lucha, de amor y de lucha. Estoy hablando de Carlos Daniel Herrera. Él es productor agroecológico y además integrante de los vecinos autoconvocados reunidos en la asamblea de Famatina, La Rioja. Y ya me emociona un poco. ¿Cómo andás, Dani? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien acá? ¿Se Bueno, escucha bien? sí, te escuchamos Excelente. muy, pero muy bien. Acá estamos en la mesa con Marcela y nada, y decía, uno se emociona porque recuerda todo lo que contaste y hemos charlado un poquitito justo el día que nos volvíamos y la verdad que hay una historia tras otra, llenas de amor. Sí, 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 acá por ahí nosotros siempre decimos que la gente se acuerda o recuerda principalmente los momentos épicos, ¿no? Los hitos de la lucha. En el caso de nosotros que llevamos acá casi 20 años, ya el año que viene cumplimos 20 años de luchar contra la megaminería y defender el agua, la naturaleza. Bueno, no solamente para nosotros, sino para todos los seres vivos. Ujú. 20 años, yo te escucho decir 20 años. Escuchaba recién a Carolina Caliba, con quien hablamos hace instantes, y de Hachal, 2015, y decís, wow, 10 años, 20 años que nos empezaron a advertir, atención, atención, porque acá lo que está en juego es la vida. Sí, sí, es verdad, pasaron 20 años y en muchos años, como decía, hay muchos hitos históricos, principalmente acá fueron cuando expulsamos las empresas mineras que querían ingresar a nuestra montaña. Para nosotros una montaña sagrada que, que termina en nosotros mismos, somos parte de esa montaña. Y entre esos hitos, bueno, son los momentos donde las empresas se van, pero entre cada cosa, entre cada lucha para que esto suceda, suceden un montón de cosas en el medio. Y por ahí no se las conoce tanto, no trascienden, como si los hitos, esos donde las empresas se van. Detrás de unos cortes, detrás de esto, hay muchas vivencias entre vecinos, amigos, cosas fuertes. Y por ahí no tienen tanta repercusión, ¿no? Sino cuando uno, en el caso de ustedes, visitan los territorios y bueno, se encuentran con todas estas historias de vida, como la mía y muchas más. ¿Querés contar un poquitito más o menos el comienzo de la lucha? Porque estamos hablando de 20 años. 20 años, imagino que si ahora hay gente que desconoce cuáles son las luchas en los territorios, 20 años atrás, totalmente en otra cosa, absolutamente, digamos, la mayoría de la gente. ¿Cómo comenzó la lucha ahí? ¿Ustedes cómo se Sí, sí, enteraron que llegaban las mineras? es cierto, porque hoy yo capaz que voy y hablo, y no solamente acá en La Rioja, sino en una ciudad más grande como Buenos Aires, cerca de mega minería, y capaz que hay gente que no tiene idea qué es lo que es. Imagínate eso hace 20 años acá en un pueblito muy en las periferias prácticamente de la provincia de La Rioja, en donde empieza a haber movimientos, camionetas, gente que sube a la montaña, y un vecino que nos alerta, porque él trabajó mucho tiempo en las petroleras allá en el sur, y entonces, bueno, cuando volvió, se jubiló y se vino, regresó a Famatina, hacía viajes hacia la montaña en una camioneta 4x4 y entonces un día lo contratan para una empresa minera. Él no sabía nada y entonces estaba escuchando todo lo que pasaba ahí, cómo perforaban la montaña, y eran geólogos que le daban clase a estudiantes. Y entonces él empezó a hacer preguntas que incomodaban a esta persona, quien daba clases ahí. Entonces notó que, bueno, como que había algo raro, como que las preguntas eran un poco evasivas ahí en cuanto a las respuestas, y bueno, él con conocimiento acerca de perforación en roca y con lo que son los implementos de metal duro, cómo refrigerar para que esas herramientas de corte puedan enfriarse y poder seguir cortando, él sabe que hay aceites que contaminan. Y les preguntó qué tipo de solución utilizan, refrigerante, le dijeron que utilizan un aceite vegetal. Él nunca se presentó como que tenía tantos años trabajando en la industria petrolera. Así que él sabía de entrada que ya le estaban tomando el pelo. Entonces se hizo un poco como el que no,
no levantar tanto su perfil y siguió escuchando. Y después alertó acá a los vecinos que estaban acá abajo. Y bueno, las docentes, en caso de aquí, por ejemplo, en Famatina, fueron prácticamente mujeres las que se pusieron sobre el hombro el informar al resto de los vecinos. No fue fácil, ¿no? Primero eran 4 personas, después 6, 10. Hicieron una asamblea un día jueves y a partir de ahí, todos los jueves se reunían en el salón parroquial de acá de Famatina, que como queda al frente de la plaza, era un lugar donde todo el mundo podía acudir ante una llamada, una emergencia, que dicho sea de paso, posteriormente se usó las campanas de la iglesia para convocar a la gente a las reuniones o porque pasaba algo con las empresas mineras. Esto fue en el año 2006. La empresa era Barrick Gold y los vecinos se ponen ahí en montaña adentro, en un lugar muy difícil de sostener, pero bueno, era un lugar donde los iban a sorprender cuando las camionetas de Barrick bajaban. Estas camionetas se dan con la sorpresa de los vecinos ahí que le piden que se vayan. Entonces estos se asustan y se vuelven al campamento minero y a partir de allí comienza lo que sería un corte de vecinos que exigen la inmediata retirada de la empresa Barrick Gold de la montaña. Un corte que duró muchos meses, pero que los vecinos lograron que la empresa se vaya finalmente y evitar un daño hacia la montaña, los glaciares, porque acá lo más preciado que tenemos es el agua. Impresionante. Impresionante. Aparte, esta parte de la historia, yo personalmente la desconocía, que justamente era alguien que conocía del tema. Es fantástico esto. Sí, sí, sí. Y bueno, eso, imagínate que eran casi 20 personas, frenaron a 17 camionetas con todos empleados de la minería, todos varones ahí, acá en el corte solamente había mujeres y algunos vecinos, entre ellos ancianos. Y bueno, cuando las camionetas retornan hacia la alta montaña, le avisan al pueblo que era cuestión de organizarse y resistir porque iban a volver con más fuerza. Pero ya había más gente ahí en ese corte. Así que a partir de ahí surgieron una serie de tensiones, ¿no? Entre qué es lo que quería, en este caso, el gobierno de nuestra provincia, que era entregar nuestra montaña a la explotación minera. Como allá donde están ustedes, en Buenos Aires, quizá uno no ve una montaña todos los días, ¿no? Pero acá nosotros nos levantamos y vemos una montaña que tiene una cresta arriba en su cima que tiene 6.250 metros de altura y no es una montaña de cordillera, es de sierras pampeanas. Está retirada de la cordillera, lo cual es como un capricho de la naturaleza tenerla aquí. Y fue desde tiempos milenarios el lugar que eligieron los primeros poblamientos humanos para desarrollarse en torno a las aguas que bajan de ella y bueno, formar ahí digamos, sus formas de vida que ya dejaron de ser nómades para empezar a ser sedentarios. Después avanzaron con sus culturas y existió la cultura aguada, entre otras, estamos hablando de culturas pre-inca, ¿no? Posteriormente el imperio incaico avanza sobre el sur de América y llega hasta parte de La Rioja con el camino del Inca, anexando estos territorios y bueno, conquistándolos también a nuestros primeros pobladores, nuestros ancestros, podemos decir, ¿no? Como nos gusta sentirlo y así lo sentimos nosotros. Ese territorio que hoy defendemos, en un primer momento lo defendieron nuestros ancestros. Después, una vez el imperio inca asentado ya acá, tuvo que resistir otra conquista nueva, que fue la conquista española, que avanzó sobre estos territorios ya con una noción de lo que había acá. Buscaban el oro, las crónicas y las cartas que se enviaban entre los conquistadores, daban cuenta de que ya conocían sobre los tesoros del Famatina. Famatina, que en realidad se dice Guamatina con W, y que significa en la lengua madre, significa madre de metales. Así que ya los primeros, nuestros originarios, ya sabían qué dimensiones tenía esta montaña y qué significaba para ellos, ¿no?
Entonces, bueno, hoy, después de tantos años, otra vez resistimos las conquistas, ¿no? Desde, ahora en este caso, desde el capital extranjero, ¿no? Desde empresas multinacionales que a través del extractivismo nos ponen otra vez a nosotros como vecinos resistiendo una tercera conquista. Y bueno, que se libra en batalla, que es cuestión de dirimir el territorio si nosotros lo queremos para seguir usándolo para nuestras hortalizas o cultivo de frutales, de la cría de animales, o aceptar una empresa minera que se instale y ponga en riesgo nuestro bien más preciado, que nos ha dado la naturaleza, Dios, el universo, como le quieramos llamar, pero hemos sido bendecidos en este lugar por disponer de agua, aunque acá en La Rioja no llueva, porque no es una provincia donde llueve mucho como en otros lugares. Entonces estos cuerpos de hielo congelados son el origen de estos ríos que bajan y que nosotros los podemos utilizar para el sistema de riego de nuestros cultivos. Ay, nos quedamos con Marcela escuchándote porque es una descripción fantástica y bueno, y ya desde el nombre, quienes los habitaron esos territorios desde hace tanto tiempo, ya que sabían lo que había, y bueno, quizás también ese territorio se preparó justamente y los preparó a todos los que fueron viviendo en esas regiones, los fueron preparando para estas luchas. Y hoy estamos en 2025 y seguimos hablando de lucha, ahora quizás con mayor potencia, con mayor eh, vehemencia en cuanto a los extractivismos. Y bueno, y la gente, las defensoras del agua, los defensores del agua siguen firmes. Sí, sí, la verdad que decimos pasaron 20 años casi ya y para nosotros fue como si fuera ayer. Me recuerdo ahora hace 10 años el último enfrentamiento fuerte que tuvimos, que fue allá por el 2015, una empresa que se jactaba de que no iba a tocar el agua, porque así como nosotros nos fortalecemos, bueno, estas empresas extractivistas también cambian su discurso y van adaptando sus formas en cómo penetrar hacia sus intenciones con respecto a cómo ingresar a nuestros lugares y tratar de convencernos, ¿no? Seducirnos en que tenemos que compartir con ellos un lugar donde nosotros hemos decidido utilizarlo para otra cosa. No estamos en contra de la minería, ¿no? Sabemos que es útil, sabemos que nosotros utilizamos también minerales, pero nosotros preferimos en este pueblo, hemos elegido ya cómo vivir. Si ellos quieren hacer minería, que puedan hacer en otro lugar donde, podemos decir, no le jodan la vida a nadie. En este caso, hacer una minería aquí significa poner en riesgo nuestro tanque de agua. Es como si yo en mi casa tiro una cubierta de un vehículo arriba de mi tanque y después esa agua es la que yo tengo que tomar. O vuelco litros de aceite de motor arriba porque total no importa. Pero sin embargo, si yo lo hago en mi tanque de mi casa, eso me va a afectar. Bueno, estas empresas hacen así, crean basureros, porque están muchos años hasta que se agotan los yacimientos y no es que va un camión de residuos a sacarle la basura y nada. Estas empresas entierran su propia basura, entierran hasta camionetas, entierran todo lo que ellos hacen mal y no te permiten hacer visitas como para ver qué es lo que se hacen justamente. Y de hecho, cuando se van, no remedian, eh, no hacen un cierre de mina, no remedian el lugar, porque justamente es una actividad extractivista. Ellos por ahí dicen que es una minería sustentable, pero sustentable es cuando es lo que yo produzco en mi casa, que yo produzco manzanas y después yo puedo producir duraznos o nueces o membrillos y la tierra la sigue usando porque es de manera sustentable. En cambio, una vez que se acaba el oro o cualquier mineral, esas empresas se van, no hay nada de sustentabilidad, no hay otra cosa que lo pueda hacer útil. Una vez que se acaba el yacimiento y se van, y los pueblos quedan con el pasivo ambiental, que bueno, nosotros ya tenemos varios ejemplos en Perú, acá en Catamarca, en San Juan, que en Hachal la misma minera Barrick Gold le ha contaminado 5 ríos con un derrame de solución cianurada. Imagínense si eso nosotros lo hubiésemos permitido aquí.
Esto como para que tomen dimensión quienes no conocen un poco el territorio o quizás cómo se imagina la montaña. En Hachal, la mina, desde el lugar donde la gente está a más de 180 kilómetros. O sea, la gente ni siquiera ve qué es lo que está pasando. Pero acá, en San Martín, en línea recta, estamos a 10 kilómetros. El camino hacia el yacimiento minero son 50 kilómetros. Y en línea recta son 10. Imagínense lo que iba a ser de nuestro pueblo con las primeras voladuras de nuestra montaña. Así que bueno, nosotros como no queremos ni siquiera imaginarnos, decidimos evitar eso y que el pueblo elija cómo quiere vivir y eligió vivir sin megaminería, eligió privilegiar el agua, no solamente para nosotros, sino para todos los seres vivos que están aquí y que no pueden defenderla con un grito, con una marcha o con una publicación en redes, pero sí forman parte de todos los seres vivos que habitamos este territorio. Bueno, Daniel, nos quedaríamos hablando un montón porque escucharte la otra vez fue realmente muy, muy conmovedor. Eh, bueno, en algún momento, cuando vos quieras y creas oportuno, podrás contar alguna que otra también situación que bueno, que va directo al corazón. Ahora te agradecemos un montón este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros e insisto, si nos permitís, te volveremos a llamar varias veces porque es fundamental. Si tuvieras que recomendar a cada una de las luchas, ya estuviste el sábado pasado, el domingo y en el cierre de este cuarto festival de Puentes de Agua, pero si le tuvieras que recomendar a las luchas de cada uno de los territorios de nuestro país y bueno, de los países vecinos que también están sufriendo este embate, ¿qué les recomendás? Y les recomiendo que escuchen, que sean unidos, que escuchen al prójimo, al vecino, que se pongan en el lugar del otro, del que necesita más, porque nosotros siempre pensamos acá que si hubiésemos permitido, solamente los que tienen dinero tendrían la posibilidad de irse a otro lugar. Y sin embargo, la mayoría iba a quedarse acá. Por eso hemos decidido estar, digamos, espalda con con todos los vecinos. Eh, Creo que la unión, como siempre se dice, hace la fuerza. Y bueno, cuando un pueblo se levanta es difícil poderlo frenar. Y acá hemos logrado, a pesar de todas las diferencias que existen entre pueblos, porque hay diferencias políticas, diferencias de un montón de cosas, de clases sociales, pero hemos logrado unirnos a través del agua, entender que el agua es el elemento conductor fundamental para la vida y que lo tenemos que cuidar. Bueno, hermoso cierre. Muchísimas gracias y de eso se trata, de abrazar al otro, a la otra, a quien más necesita, que es fundamental, a quien está desprotegido, desprotegida. Me parece que mensaje muy pero muy importante, sobre todo en estos tiempos. Gracias, Daniel. Gracias y bueno, estoy acá para cuando necesiten charlar más, no hay problema, acá estoy a disposición. Así que un abrazo grande para ustedes que, bueno, hicieron el esfuerzo de llegar acá, a nuestro lugar donde vivimos y, bueno, poder conocer un poquito más de qué se trata, ¿no? Hay tantas historias tierra adentro y, bueno, la nuestra es una más y que, bueno, ojalá a la gente le sirva como una herramienta para poder pensarse a sí mismos que un pueblo pequeño como el nuestro, que apenas tiene 7.000 habitantes en total y en su lugar principal, la cabecera, unos 3.000, pudo frenar todo esto. Así que me parece que como enseñanza es que cada pueblo puede hacerlo si se organiza. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande para vos, para toda la comunidad. Muchas gracias. Abrazo Hasta enorme. luego. Hablábamos recién con Carlos Daniel Herrera, productor agroecológico e integrante de los vecinos autoconvocados reunidos en la asamblea de Famatina, allá en La Rioja. Corazones latan bien fuerte y que todos tengamos esa sed de justicia. Bueno, vamos a hablar con Eugenia Segura porque tiene mucho para contarnos para lo que va a pasar ahora, dentro de muy poquitito, el lunes 31 de marzo. Ella es de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, en Mendoza. Hola, ¿cómo estás, Eugenia?
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por este llamado y un saludo muy grande a toda la audiencia. Muchas gracias a vos por tomarte este tiempo y decimos, es muy importante lo que va a suceder el lunes. Sí, es muy importante porque, bueno, estamos viendo una avanzada del gobierno de Mendoza, aliado con el municipio de Las Heras, con el Poder Judicial, con los medios masivos de comunicación, para perseguir y hostigar a defensores del agua, con algo muy particular que debería encender las alarmas de todas las personas que estén luchando por cualquier causa socioambiental, por hacer un barrio mejor, por lo que sea, porque bueno, a raíz de un atentado de falsa bandera, o sea, de infiltrados o personas random ahí que cometan desmanes en una manifestación pacífica mientras vos estás ejerciendo pacífica y democráticamente tu derecho a la protesta, con este artículo 213 bis del Código Penal, que no se utilizaba desde la época de la dictadura, te pueden imputar por pertenecer a una agrupación que, dice este artículo, intenta imponer sus ideas por medio de la violencia o el terror. Esto es lo que nosotros no podemos permitir, no podemos permitir que nos corran el marco de los derechos humanos y del Estado de Derecho que tanto nos costó conseguir con estas locuras. Los chicos en este momento están siendo imputados con una denuncia absolutamente falsa, contradictoria, que no tienen ni testigos, ni pruebas, ni nada, simplemente de un tipo que es el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Uspallata, que bueno, se le ocurrió empezar a denunciar gente al tuntún, están siendo perseguidos ellos dos, pero hay 30 personas más que están en esa lista que no tuvieron nada que ver con o sea, esas 30 personas, más otras tres que sí hicieron el intento de incendio y agresiones concretas al tipo, pero que no son de nuestra asamblea, ¿viste? Ni siquiera son simpatizantes de la causa, nunca han estado en una movilización, ni una marcha, ni nada que hayamos hecho. Y bueno, de pronto, porque esta gente comete estos desmanes, estamos viviendo una pesadilla, realmente es una pesadilla lo que vivió Mauricio Cornejo todos esos días detenido, con todas las heridas que tenía en su cuerpo, las quebraduras, sin recibir la atención necesaria, al punto tal que se le empezó a hacer un principio de gangrena en el pie. Bueno, nos estuvo contando algunos detalles, viste, de que él no podía higienizarse en el baño de la cárcel porque iba a contraer una infección, entonces todo se le hizo mucho más difícil. Y bueno, jugaron al gato y al ratón con Mauricio durante un montón de días que le estuvieron dilatando la espera de que le dieran la prisión domiciliaria, después le dieron la prisión domiciliaria, pero también hubo que esperar un montón de tiempo que le trajeran una pulsera o una tobillera electrónica, viste que venía en carreta, parece, en estos tiempos, ¿no? Y bueno, todo esto, viste, son rasgos de crueldad que no podemos permitir, no podemos permitir que el Estado, que los poderes del Estado se ensañen contra defensores del agua ni contra defensores de ninguna de las tantísimas causas nobles que hay en este momento y que están tratando de desarticular, metiéndonos miedo. Ellos justamente son los que están intentando imponer sus ideas por medio del terror y la violencia, porque, bueno, claramente lo que estamos sufriendo es una forma de violencia y de terror por parte del Estado. Y hay otra cosa, ¿no? La sociedad mendocina desde hace años sabe que las asambleas por el agua siempre hemos sido totalmente correctas y nuestras manifestaciones siempre han sido pacíficas, o sea, salvo cuando nos han metido infiltrados y que ni aún así ha sido creíble, ¿no? Pues en el 2019 sí hubo una gente que claramente eran infiltrados, que bueno, eso se ve muy bien en la película Ham, Historia del agua de Mendoza. Pero la gente, la sociedad en general sabe que nosotros no somos violentos, que somos pacíficos
Y bueno, la Asamblea de Uspallata también tiene una característica, ¿no? Que en Uspallata hay muchos artistas, muchas personas que han ido a elegir ese lugar como su lugar en el mundo, justamente porque es un pueblo recontra apacible, en donde, viste, dejar la bicicleta sin candado y te tomás 2 pavas de mate, salís, está la bicicleta, si se te cae el celular, vienen y te lo devuelven, o sea, es un pueblo sumamente tranquilo y bueno, hace más de 15 años que venimos sufriendo la contaminación social de Minera San Jorge, que nunca se fue, si bien nunca pudieron implementar el proyecto, siempre tuvimos a las personas que son, digamos, las caras visibles de Minera San Jorge allá, los apoderados y las personas de relaciones con la comunidad y eso, que no han parado en ningún momento de intentar todo, ¿no? Desde tildarnos de terroristas y todo esto, hasta de comprar voluntades, de hacer, bueno, todo lo que sabemos que hacen a través de donaciones a las escuelas. Ahora recientemente donaron televisores LED gigantes para cada aula de la escuela Mahuel Turata. Están permanentemente ahora haciendo esos circos, ¿no? De mujeres emprendedoras, después de capacitaciones para trabajar y qué sé yo, cortándonos el polideportivo, cortándonos las calles, llevando policías, llevando policías de infantería y dejándolos en la comisaría cuando nosotros hacemos alguna fiesta como fue el Festival por el Agua recientemente, ¿viste? Entonces todo el tiempo estamos teniendo la presión en la nuca, como también la gente de Malargüe, hay que decirlo, ¿no? Que también lo sufren y mucho más que nosotros, porque bueno, sabemos que la situación de Malargüe es mucho más complicada por la distancia y porque ya tienen instalada una industria extractiva como el petróleo, que ya ha instalado la cultura del extractivismo en el lugar, y es mucho más difícil luchar contra eso cuando en el propio pueblo tenés mucha gente que depende de las redes que generan estas empresas y que son, que trabajan como mafias, que traen redes de trata, bueno, todo lo que trae aparejado la cultura del extractivismo, ¿no? Eugenia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar este tiempito aclarándonos tantas cosas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande a toda la audiencia y bueno, ojalá que nos veamos ahí. Un abrazo muy grande. Abrazo muy grande. Hablábamos recién con Eugenia Segura de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, allá en Mendoza. Bien, esto es Ecológicamente, mi nombre es Willy Cáceres, yo te agradezco que nos hayas hecho compañía, estamos acá para abrazarnos, para ir caminando juntos, juntes. Le agradecemos a Lucas Payares, le agradecemos a Darío Rodríguez que están ahí en la operación técnica. Darío vino un poquito tarde, yo lo noté. Media falta, Lo Darío, anoté, media falta. Dijo que sí. Bueno, y hace con los bracitos diciendo, bueno, pero vine, es verdad, vino, firme. Y a Gravi le mandamos un beso. le mandamos un abrazo. Lo esperamos muy grande. el sábado Lo esperamos que el sábado viene. que viene acá en Ecológicamente. Gracias. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquisán, buenos pensamientos, pum manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Tengo en mi alma un huracán que barre todo afán, desafiando las tormentas de mi historia más incierta. Dominar fuertes vientos de violencia o pensamientos
derrotar a un enemigo que habita dentro conmigo. Luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar. Para morir, oh, morir para vivir, sembrar nuestra semilla, nuevos plantíos de vida, entrañas de inquisición, armada invencible destrucción, armas de un infierno al que tú y yo hemos muerto. Luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar. Almería, desierto total, ambición de un rey fatal, oraciones de una mujer que vio a su pueblo renacer. Luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar.